Amigos de Antena Noticias, soy Jesús Aguilar, gracias por estar con nosotros en este espacio. Hemos convocado a un foro con grandes personalidades, analistas muy interesantes de la vida pública y política de San Luis Potosí, que justamente a 19 días de las elecciones vienen a compartir sus visiones, contrastarlas por supuesto con las de los otros, para poder entender mejor qué es lo que nos viene el próximo 1 de julio y en estos últimos días de campaña. Presento a todos, queridos amigos, grandes personalidades del mundo del periodismo y de la opinión. Adriana Ochoa, coordinadora de Editora Mival, académica, múltiples premios estatales de periodismo, una de las personalidades referentes en el periodismo local, sin duda. Bienvenida, Adriana. Gracias, Jesús. Eduardo Martínez Benavente, notario público, activista político, articulista, exdiputado. Mi querido Guacho, un referente, una de las voces de la conciencia potosina, sin duda. Bienvenido. Tenemos al maestro Osvaldo Ríos Medrano, analista político, columnista, uno de los tweet stars potosinos número 1. Mi querido Osvaldo, bienvenido. Muchas gracias, un placer. El maestro de la tinta con conciencia, el hombre que retrata mejor la realidad en un cartón, el cartonista más importante de la región Bajío de este país, don Alfredo Narváez Pingo. ¿Cómo está? Gracias, buenos días. Y uno de los periodistas más connotados del Estado, un experto en los temas de investigación, un hombre que entiende mejor que nadie cómo procurarle a la ciudadanía ese acceso a la información pública, periodista de Astrolabio, Diario Digital, Victoriano Martínez. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí reunidos, tenemos una silla vacía, no cree usted que es como en los debates. Es Jorge Saldaña, director de la orquesta, también fue invitado, viene un poco retrasado, en cuanto llegue se sumará a esta mesa. En este primer bloque me gustaría que habláramos de cuál es el ánimo que se siente, que se percibe en el ambiente en torno a un proceso electoral que en lo general es, a mi juicio, el más largo y desgastante de la historia de México. Es decir, los ciudadanos nos hemos tenido que soplar campañas desde noviembre, y entonces el desinterés, la falta de una convocatoria a un mejor estadio nacional nos provoca un poquito ya de desazón. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? Eduardo Martínez Benavente. Sí, bueno, sin duda alguna ha despertado un enorme interés la elección para la presidencia municipal de la capital. Creo que se han polarizado las opiniones, los electores, en dos grandes bloques. Unos, los que todavía quieren la permanencia o la reelección de Gallardo, y otros que hacen su mejor esfuerzo para que no siga gobernando la ciudad. La oposición, desgraciadamente, está dividida, aunque de acuerdo a la última encuesta que publicó Astrolabio, entre el segundo, tercero y cuarto, quinto lugar, pues hay una enorme diferencia, me refiero con el segundo. Creo que de acuerdo a esos números, pues la competencia nada más es entre Gallardo y Javier Nava. Sin embargo, no se descarta una sorpresa por parte de Leonel. Lo único que queda, ya que no va a declinar ninguno, es el voto útil, ¿verdad? El último que azotó toda la gente que no quiere que se reelija a Gallardo, que es la mayoría de los potosinos, puedan votar por la opción que esté arriba. Lo veo difícil, ¿verdad? Lo veo difícil que eso ocurra. Hay ciudadanos electores que yo creo que les daría un patatús, ¿verdad? Cruzar una boleta electoral con las siglas del PAN, ¿verdad? Como muchos del PAN, también cruzarlo por Morena. Entonces, queda también la esperanza de que en estas encuestas, creo que el 27%, si mal no recuerdo, no definió su voto o no votó. Falta también ese enorme espacio de abstencionistas o de personas que no han definido todavía por quién van a votar, que pueden dar una sorpresa, aunque la diferencia de 39 puntos que tiene Gallardo a 21, entiendo, 21 que tiene Javier Nava, pues es enorme, ¿verdad? Pero hay que ver todavía qué sucede en estas 2 semanas. Las campañas han logrado satisfacer la necesidad de la ciudadanía de un cambio real. Ayer se cumplió 1 año de la ecuación corrupta. Es una locura que nuestras instituciones no nos dan el ancho en ningún nivel, Osvaldo Ríos. Me parece que no. Yo veo en la elección municipal
a un candidato, Ricardo Gallardo, con todo el poder de la infraestructura municipal, el presupuesto, la imagen, el aparato durante 3 años utilizado con un objetivo que era este. Y lo veo haciendo una campaña muy clara en términos de buscar su permanencia en el ejercicio del poder. Y veo a candidatos de oposición con severas incongruencias. Me parece que lo que explica el desastre de la imposibilidad de construir una alternativa distinta a Gallardo es que quien va en segundo lugar de las preferencias electorales está descalificado moral, ética, política y electoralmente para hacer una alternativa a Gallardo, que es Javier Nava. Javier Nava me parece que equivocó la estrategia de campaña porque se quiere plantear como un candidato antigallardista cuando la Diputación Federal se la debe a Ricardo Gallardo y cuando 2 años de diputación fue aval ilegítimo consensual de las políticas públicas de la gallardía hasta que llegó a la campaña. Y veo 2 candidaturas congruentes, la de Cecilia González en el PRI, que es absolutamente consistente con su militancia priista, pero con atrás trayendo un lastre muy pesado que es el partido. Y Leonel Cerrato, un hombre íntegro, ético, honesto, opositor a la gallardía desde los primeros días de la gallardía, no una oposición oportunista, sin dinero, carente de recursos, todavía buscando capitalizar este efecto de Andrés Manuel López Obrador, que creo que cuando venga López Obrador a San Luis Potosí va a detonar un impulso mayor a la candidatura de Leonel. Y entonces yo desde el principio dije que me parecía que las candidaturas de oposición, alguna mente perversa tuvo la intención de fragmentar el voto de las oposiciones para facilitar la permanencia de Gallardo. Y me parece que ese cerebro, que este acto más que deliberativo y perverso es un acto de imprudencia y de negligencia política por abandono del poder, es Juan Manuel Carreras. Me parece que la candidatura de Nava se explica en la imposición de Juan Manuel Carreras en el PAN, que la candidatura débil de Cecilia, carente de apoyos en gobierno, es de Juan Manuel Carreras, y que bueno, la que se le escapa de las manos de su imaginario político es la de Leonel Cerrato. Y concluyo con esto. Me parece que lo que vemos es una farsa largamente anunciada, una crónica predecible, donde un gobernador se diluyó, se empequeñeció, fue omiso en el ejercicio del poder, permitió el crecimiento político de una figura como Gallardo y ante la cobardía de no querer enfrentarlo de manera directa, ha usado a los partidos de oposición para plantearle acotamientos, límites y contrapesos que él no ha querido hacer en el ejercicio de cumplimiento de la ley. Alfredo Narváez Pingo, el estado de descomposición, insisto, de las instituciones de San Luis Potosí son un detonante de una potencial desmotivación para la elección del 1 de julio. ¿Crees que la gente vaya a ejercer en temas locales el abstencionismo? No sé si precisamente el abstencionismo, coincido con el licenciado Martín Benavente en que actualmente hay 2 grupos de ciudadanos, pues los que están a favor de Gallardo y los que están en contra de Gallardo. Finalmente hay una oposición que es latente, que no es muy pública, pero que es muy latente, y coincido también con Osvaldo en el sentido de que aquí el asunto es, el día de hoy, la elección municipal. El proceso de elección no ha cambiado mucho desde que inició, o sea, hay un puntero que con la última encuesta de Astrolabio se afianza en su lugar y en esa posición que tiene él, pues finalmente no aceptó hacer un debate, es un reflejo de lo que sucede a nivel nacional, agarrado de esa comodidad que tiene. Y creo que al día de hoy, desde mi punto de vista, el que ha escalado algo de espacios es Leonel. Pero el problema de Leonel es que ya se montó en el caballo del López Obradorcismo, de Morena, y aspira al voto en cascada para obtener algo, para llegar a tener una posición más importante. Ayer leía un escrito que alguien mandó a través de redes sociales donde dice algo así como que la importancia de que Leonel esté ahí va a servir como el enlace precisamente con hasta el día de hoy el aparentemente próximo presidente del país. Pero yo les contestaba que precisamente ese influyentismo que están proponiendo es el que los de Morena están evitando. Entonces él ya también sabe que está en buen caballo, pero el chiste es que le redunde a él en votación. Sí hay mucha manifestación en contra
de la ciudadanía está descontenta. El problema es que hay gente que lo manifiesta, somos pocos los que lo manifiestan, y los muchos que también están inconformes absolutamente no dicen nada. Para el gobernador Carreras, Adrián Ochoa, peor imposible. Su partido a nivel nacional no va a subir significativamente a pesar de las operaciones que se prevén en los famosos días D. En San Luis Potosí, él va a tener que transitar en su segundo trienio al cargo con un Congreso que se anticipa tendrá mayoría del PRD y de Morena. Los cuadros que parecía que podían funcionar dentro de su gabinete o se están yendo del gabinete o los están colocando en posiciones de sacrificio, y parece inminente el triunfo de López Obrador, es decir, va a dejar de tener un gobierno federal afín. ¿Cómo entender ese momento para un gobierno que finalmente tiene cifras duras, más o menos correctas, pero que tiene una percepción masiva de ser un gobierno gris y anodino? Creo que más allá de la persona, de que sea el gobernador, echar todas las culpas sobre una persona creo que no es lo acertado. Creo que es un hombre mediano en una circunstancia muy compleja. Creo que no respondió, pero se ha ido complicando. Se ha ido complicando porque el estado de PRI que él hereda, pues no era suyo. Vamos, él se amolda totalmente a un arreglo que había. Además, no creo que diputada puso una, y porque había necesidad de hacer un amarre como en el panal que se había quedado fuera, que es la diputada Porta Mazunchale, hizo un cambio y es lo único que ha puesto. Fuera de eso, no tuvo mayor oportunidad de poner fuerzas políticas. Aparte, lo que tenemos en San Luis es sí una mitad a favor de una opción pragmática, es el pragmatismo puro, el desgaste de mucha gente que esperaba cosas y que no las veía venir. Viene un personaje y se las da de una manera pragmática, tira todas las formas, y una mitad de San Luis que lo quiere fuera, o sea, que esas formas son demasiado groseras, demasiado burdas. No estamos en una circunstancia de pragmatismo puro frente a una práctica política que se desgastó y que no han podido renovar ninguna, ni el PRI ni el PAN han podido renovar, presentar una alternativa al pragmatismo gallardista, porque ni siquiera es del PRD, excede incluso las prácticas dentro del PRD. Al no poder, pues tienes la situación que tienes. No hay ni personajes ni nuevas prácticas que rompan con esta inercia que parece que ahí viene ya otra vez, aunque yo creo que el resultado en la capital se va a ajustar. Yo no soy tan optimista respecto de la gran diferencia entre Gallardo y quienes le sigan. Creo que se puede ajustar bastante. Victoriano Martínez, en México y específicamente hoy en San Luis Potosí va a haber voto diferenciado. Tal vez sea San Luis Potosí la entidad que presente el mayor índice de voto diferenciado del país. Es un vaticinio un poco temerario, pero creo que puede llegar a suceder. ¿Hasta dónde la nueva generación, especialmente los famosos millennials, los jóvenes que no rebasan los 32, 33 años, tienen la conciencia política tan afinada como para hacer que este vaticinio llegase a ser una realidad? Bueno, va a ser difícil saber hasta dónde están pensando ellos. Ahorita prevalecen las redes sociales, la información que fluye es a través de las redes sociales. Seguramente ahí es donde encontrarán elementos para tomar su decisión, y ya verán cómo es la información que obtienen de las campañas presidenciales contra la información que obtienen de la alcaldía, o sea, en este caso. Y es donde podría verse la manera en que se diferencian los votos. Ahora, yo creo que el gran problema en la contienda y el problema está latente en la descripción que hizo, por ejemplo, Osvaldo, de cómo está el proceso, es que se está viendo entre los candidatos una lucha a ver quién llega al poder, nada más. O sea, se está viendo cómo se acomodan ellos para llegar al poder, y al elector se le está menospreciando de la peor manera posible, porque no le están otorgando información realmente para tomar la decisión. Una decisión se toma con base en información, no con base en a ver quién me emociona más o a ver quién me ofrece más, y eso es lo que estamos viendo en el juego. En el juego estamos viendo a alguien que trae arrastrando 3 años de dádivas y que ofrece más.
O sea, entonces, pues ese ya tiene una ventaja. Y incluso es una ventaja que le da una inequidad al propio proceso electoral. Y vemos, por otro lado, a un Consejo Estatal Electoral, pues ausente, porque él debería estar promoviendo el voto. Yo no sé para qué el Consejo Electoral pide, bueno, porque está en la ley que los partidos presenten sus plataformas electorales al Consejo Electoral, si el Consejo Electoral las va a guardar en un cajón y no las promueve entre la ciudadanía. Creo que esos son los elementos que faltan a toda la población y a los electores, que se les ha menospreciado siempre por ese juego que describió Osvaldo. Estamos viendo a ver quién se queda con el poder, en lugar de estar viendo qué le damos a la ciudadanía para que tome una mejor decisión. Jorge Saldaña, bienvenido. Muchísimas gracias, Jesús. Buenas tardes a todos. Hay un tema bien interesante en esta elección de la capital. Javier Nava no es panista. Leonel Cerrato nunca fue un activo de Morena, y Morena prácticamente no existía en San Luis Potosí, hay que decirlo con todas sus letras, y ahora traen una rebatinga ahí de los grupos de poder y hicieron lo mismo que todos y vendieron candidaturas, etcétera, etcétera. La candidata del PRI, Cecilia González, tampoco era un activo político, era una funcionaria pública que tenía una responsabilidad y tiene una trayectoria y una tradición familiar priista, seguramente una militancia de muchos años, pero no era exactamente el pilar que estaban esperando para que sucedieran las cosas. Y bueno, pues ya no hemos mencionado a Alejandro García, está saliendo por aquí en la pantalla, es una figura decorativa del Partido Verde, y creo que no nos merece mayor atención. Pro-gallardista. Pero sí, pro-gallardista, y además es un hombre pues, que ahí está como un entenado de la ecuación corrupta y sus tentáculos. Jorge, ¿cómo hacer para que la gente realmente tenga conciencia de ejercer un voto verdaderamente razonado, entendiendo que el priista no es panista y el perredista no es perredista porque es gallardista, y entonces es realmente confuso. Nosotros, porque estamos inmersos en esto, lo entendemos muy bien. La gente normal que no le interesa la política, que está harta de una campaña inmensa federal y luego local de casi 7 meses, ¿cómo hacer para que le entienda que los perfiles y las condiciones de cada uno de los que están involucrados hoy en la contienda merecen un poco de más atención, cuando además las campañas han sido paupérrimas, a mi manera de ver? Sí, me parece que todos salen debiendo en las campañas de Leonel, de verdad. Yo esperaba mucho más de los candidatos, esperaba mucho más de Javier Nava, esperaba un crecimiento más importante. Me parece que ahí hubo una estrategia que, si bien les ayudó para posicionarse, hay que decirlo, les va muy bien en redes sociales al equipo de Javier Nava, pero es una estrategia y un discurso que creo están acudiendo a la idiosincrasia esta del mexicano de no nos gusta quien gobierna. O sea, yo quiero llegar para quitarte a ti, llegar yo, pero no estamos diciendo por qué, o sea, por las razones correctas, ¿me explico? Y estoy hablando, incluso históricamente, los mexicanos nunca nos ha gustado, o sea, es decir, cuando nos conquistan los españoles, pues nos aliamos con los españoles para quitar los aztecas, ¿no? Y luego ya no nos gustaron los españoles y entonces le sacamos a los españoles. Y ha habido una serie de asuntos en la historia de México de siempre estar en contra del sistema, del régimen. Y me parece que es un asunto también de narrativa. Hoy pareciera que el régimen es el gallardismo, a lo que ustedes llaman el gallardismo o el PRD rebasado a través de un movimiento, de un proyecto. Y sí lo es un proyecto político. Y están haciendo lo que tienen que hacer en un proyecto político, ganar espacios. Y los han ganado. Con sus formas, como decía mi maestra Adriana Ochoa, verticales quizás, pragmáticos, sí, pero les ha funcionado. Les ha funcionado, y en su forma de ver esto y su forma de hacer gobierno lo están haciendo ahí, pero pareciera que en la narrativa, digamos, pública, en las redes sociales, en los medios de comunicación, pareciera que son el enemigo, el régimen, cuando no lo son. Me parece que ellos son como la rebeldía que vino desde Soledad hace 3 años hacia San Luis Potosí a decir, espérame, ya el PRI y el PAN están rebasados en la capital. Y entonces se ofrecen como esa nueva opción, pero en estas campañas, y a ese punto voy, nos quedan a deber, porque nada más el que creo que va en segundo lugar, de acuerdo a las encuestas, que tampoco creo que sean algo como muy acertado en este momento, pero el que va en segundo lugar según las encuestas, Javier Nava, se va hacia un discurso de me están atacando, de hay que sacarlo, de hay que quitar el cacique, ¿no? Y que tiene que ver además con su pues acta de nacimiento, digamos, del navismo, de ya estuvo, de ya se van, de tal, y de hacerse víctima
de ese sistema, ¿no? Y hoy a todo se le puede echar la culpa de Gallardo. Se cae alguien de la bicicleta y pues es Gallardo y las calles, ¿no? Y alguien le roban la casa y pues fueron los Gallardo. Y alguien o sea, cuando todos los temas de seguridad tienen que ver, sí, con la alcaldía, de primera mano en prevención, pero tienen que ver esencialmente con el gobierno del Estado. Entonces el discurso de Nava va por ahí echándose un poquito al suelo, de un poquito de llorar, vamos a sacar este sistema, pero lo que no se acuerda Javier es que él llegó a ser diputado justamente cobijado por este sistema. Respecto a lo que me preguntas, ¿cómo hacerle sentir a la ciudadanía la diferencia? Tienen que ser muy responsables todos los candidatos, ¿sí? Y decir y hablar con la verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque están opacándose unos a otros, diciendo quién es peor unos a otros, ¿sí? Cuando lo que tienen que hacer es una propuesta. Hay una propuesta de gobierno que evidentemente ya viene desgastado por 3 años de administración, pero él sabe qué ofrecer, qué decirle a la gente, tiene su estructura muy bien consolidada y vamos a hacer la diferencia, no con los ataques, sino con las propuestas. 2, como tú dices, está muy desdibujado este asunto de Leonel en Morena, de Javier, experredista, bueno, exdiputado por el PRD, ahora navista por apellido y panista por casualidad. Y Cecilia González, que me parece que también es la más coherente, ella sí siempre priista, si no era como el PRI que siempre, la candidata que el PRI siempre había esperado, no era un Fernando Pérez Espinosa en su momento o tal, pues creo que le está haciendo muy bien las cosas, es la que menos ha quedado de ver. Creo que Leonel todavía puede dar una sorpresa, sobre todo por los ataques que se están viviendo en contra de Andrés Manuel López Obrador. Creo que el pejismo, vamos a decirlo así, o el amblismo, se va a unir todavía más. Lo que están haciendo es cohesionarlo y enojarlo más, y creo que Leonel puede dar todavía una sorpresa, un brinco hacia adelante incluso de Javier Nava, y lo que ellos tienen que hacer es hablar con la verdad y saber distinguir el discurso de cada uno, con propuestas, con asuntos novedosos que no he visto en ninguna de las campañas. O sea, no hay una propuesta verdaderamente novedosa en ninguno de ellos. Y ya para no abusar del tiempo de los demás, creo que hacia la ciudadanía, los medios de comunicación, la gente que tenemos un espacio de opinión, todos ustedes, por supuesto, tenemos que hablar con franqueza, con toda honestidad, con toda verdad. Que la gente distinga a los diferentes opciones que tenemos, y a partir de ese voto informado, vote con absoluta libertad y con absoluta tranquilidad. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa de este bloque, vamos a regresar para preguntarle a cada uno de nuestros amigos analistas lo bueno y lo malo de los 5 candidatos a la alcaldía de la capital. Regresamos.